¿Cómo sé si Dios existe? Muchas personas, incluso yo, en mi pasado, dudé al 100% de que Dios era real. Dudé de que Dios pudiera amarme, yo no lo sentía, yo incluso llegué a servir 10 años en una congregación donde no había tenido experiencias personales con Dios, simplemente eh, creía lo que otros decían o seguía lo que otros me habían dejado como legado. No minimizo, sino que más bien doy gracias a Dios por las bases, incluyendo a mi abuela Luz, a el pastor Humberto Mejía, Jonathan Mejía Mora. Eh, Hoy, por ejemplo, Anjuri Cerrato, en el pasado también fue de mucha importancia para mí, Darío Morales, entre otras personas que el Señor siempre ha traído a mi vida. Eh, pero, y actualmente, pues, hace tal vez un año estuve en un curso, ¿verdad? Donde Marisol Mondragón y su esposo también me ayudaron para discipularme, pero las bases son muy importantes. Respetando que existe el ateísmo, pero no dejando las cosas de mi parte sin compartirlas por las que Dios me va a pedir cuentas el día de mañana y que tengo que hablar la verdad de Cristo, es muy importante expresar teológicamente y bíblicamente cómo saber si Dios existe. Si se puede saber, si se puede estudiar, si se puede conocer o no a Dios. Entonces de eso trata este momento de estudio que vamos a tener. Saben que a veces quiero hacerlo corto, pero me es un poco complicado por la lectura de la palabra, que siempre me gusta hacer constar que estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Está un poquito vieja porque era de mi abuelo Arturo, en paz descanse. Necesito hacer un cambio. Pero es importante constatar que estoy leyendo la palabra y es muy importante pues las notas que tengo escritas. Voy a hacer también una referencia al Instituto de Teología Dallas, que se asegura y que se dedica a ayudar a personas que tal vez no tienen los medios económicos para estudiar teología, para estudiar la Biblia a fondo, para estudiar muchas cosas de la palabra. Y este lugar, este instituto, ¿verdad? Teológico Dallas, que está formado por un montón de personas que han colaborado para que llegue virtualmente sus cursos. Yo quiero agradecer y quiero nombrar a esta institución como parte de, si no hubiera sido por las bases de mi abuela, del pastor que mencioné anteriormente, que me formó, mi líder Jonathan Mejía, Gravy también fue una persona que influyó mucho en mi vida, no hubiera podido tener un poquito de apoyo o mucho apoyo en ese transcurrir de aprendizaje. Pero hoy, a diferencia de hace 20 años atrás o 18 años atrás, que yo no entendía si Dios era real, o sea, que yo dudaba de la existencia de Dios. Hoy es diferente. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias con Él, cara a cara, por decirlo así, aunque no he visto su rostro, me refiero a que su presencia me ha tocado sin que alguien ponga su mano sobre mí. Su voz me ha hablado sin que otra persona intervenga. La palabra como tal yo la he podido leer y me ha llegado al corazón. Bueno, voy a corregir el corazón, que es un órgano. Me ha llegado al alma y a las intenciones y a las emociones, como la palabra es, ¿verdad? Algo que entra a los tuétanos, a las coyunturas, y muy importante
el conocimiento que estoy teniendo ahora, nuevo, sobre la forma en la que la Biblia se expresa de Dios y lo que quiere y lo que ha querido Dios a través de los años hacer con la palabra, me queda más claro cómo poder abordar ese tema. Voy a empezar así. ¿Puedo probar si Él existe? Hice una pregunta acá, escrita. La respuesta es no. Si Él es lo que dice ser, no puedo probarlo. A excepción de que Él sea, por ejemplo, algo tangible como un Adonis, como un Buda, como una imagen hecha de hombres. Él ha creado el universo, voy a leer mis notas. Él ha creado el universo, es decir, que Él no es parte de este universo. Él fue el que lo creó. Es diferente Él. El universo funciona con ciertas limitaciones y leyes que no necesariamente se aplican a Dios. Nosotros somos parte del tiempo y del espacio de este mundo. En cambio, Dios formó el tiempo, el espacio y está en varias partes que Él quiera estar. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Se tiene la complejidad de Dios de ser el creador de todo. Por lo tanto, Dios es único y no lo podemos estudiar como el resto de las cosas. Eso es importante para comenzar. ¿Podemos conocerlo? Sí, pero debemos recordar que Dios no es un objeto, sino un ser personal. ¿Ok? A Él solo lo podemos conocer porque Él ha decidido revelársenos. Lo que hablaba ahora de lo que hizo conmigo. No por lo que nosotros hagamos o tengamos poder o capacidad de estudiarlo, sino porque Él decidió revelarse a nuestra vida. Si Él no hubiera decidido revelársenos, nosotros no tenemos el conocimiento personalizado de que Él existe en nuestra vida. Y voy a ir desglosando esto claramente y despacito. Quiero ser clara en algo. La Biblia como tal, esta Biblia o la suya, no trata o intenta probar la existencia de Dios. Quiero que eso quede claro porque muchas personas quieren demostrar con la escritura del Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento la existencia de Dios, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero es un libro que alguien lo inventó. Sabemos que es inspirado por Dios cuando hemos recibido revelación de lo que hay aquí escrito, pero una persona que no ha podido tener esas cercanías con el Señor puede ver este libro como cualquier otra de los que tengo acá abajo, ¿cierto? Entonces, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Dios no existe como existen todas las cosas. Él existe de una manera diferente, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la Biblia entonces? Es la vitrina que tenemos para observar cómo Dios formó a Israel, pueblo escogido en ese momento, una primicia de ese momento de poder revelarse al mundo. Podemos ver como una vitrina cómo lo tuvo que amar, cuidar, exhortar, enseñar
proteger y aún hasta disciplinar de ese tipo de vida que Israel vivió. Nosotros tenemos una vitrina de cómo podemos usar este manual para tener un mejor ejemplo de cómo se puede vivir, ¿ya? Espiritualmente hablando, humanamente hablando, socialmente hablando, afectivamente hablando, psicológicamente hablando. Yo siempre he dicho que todas las respuestas a nuestras preguntas las tiene la palabra de Dios, porque conforme he pasado estudiando he visto que es así. Ahora, quiero aclarar eso. Para la gente que piensa que la Biblia le va a decir que Dios existe, no está hecha para eso. El tercer punto es que Dios no está sujeto a nada, ni a nadie. Y explica en estos capítulos que voy a narrar con la Biblia varias cosas que vamos a leer y comentar que Dios no está sujeto a algo del pasado que nos demuestra en nuestros antecesores, cómo veían a Dios, qué pasaba con ellos en ese tiempo, por qué es que podemos conocer o por qué medio es que podemos, y es el único medio por el cual podemos conocer la existencia de Dios en nuestras vidas. Repito, porque Él ha querido revelarse. Para esto vamos a ir a Génesis 11. Si usted tiene Biblia, yo lo invito a que constate en su Biblia lo que voy a leer. Esta es la versión Reina Valera, ¿ok? La traducción viviente o la lenguaje actual son traducciones muy claras de un lenguaje menos antiguo, donde no hablamos de vos y de sabéis, y esos términos que complican la comprensión, que fue una de las primeras Biblias, ¿ok? Sino que las traducciones actuales no están variando el contexto, sino, vamos a ver, el lenguaje explicativo, expositivo. Entonces vamos a poderlo captar con una facilidad mayor. Esas se encuentran en internet y también en las librerías cristianas. Bien, dice Génesis 11, 1 al 9. Vamos a ver, Génesis 11 del 1 al 9. Este es un poquito extenso, son poquitos los que voy a tratar, pero es importante que lo leamos todo. Génesis 11, la Torre de Babel. ¿Quién no la ha escuchado? Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, o sea, del este, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Ese ladrillo cocido con fuego hacía un tipo de mezcla de cemento como lo que es ahora, más o menos. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, dijeron los seres humanos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno de todos, es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de esa obra. Ahora, de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el versículo 7, descendamos, dice Dios, imagino que con sus ángeles, y confundamos
allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Compárese la palabra hebrea balal, que significa confundir. Los seres humanos puse yo aquí como una retroalimentación. Han querido siempre superar, parecerse y hasta llegar donde puedan con sus fuerzas humanas. Y Dios siempre ha intervenido. Analicemos. Ese ser sobrenatural interviene. Ese ser sobrenatural no puede llegar y ser alcanzado, no podemos llegar con una escalera hasta el cielo, si es que está en el cielo, y, ay, ya conocí a Dios. No, eso no va a pasar. 2. Vamos a leer Romanos, el segundo capítulo que vamos a leer es Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pablo predica en Roma. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Recordemos que la verdad es Dios. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, se les da a conocer también, pues Dios se lo manifestó. O sea, fue Dios el que se los dio a conocer. Lo que de Dios se conoce, Dios lo manifiesta y se los manifiesta a los hombres. Porque las cosas invisibles, dice la palabra de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y sabemos que aquí después viene la culpabilidad del hombre, donde habiendo conocido al Señor, en vez de glorificarlo a Dios, quisieron cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, o sea, no puede tener pecado su gloria, por semejanza de imágenes de hombres. Y da una clase de ejemplos de pecados que Dios abomina por esa terquedad, donde ellos no reconocen su gloria, ni sus cosas invisibles de Él, como el eterno poder y deidad, que hizo claramente visibles desde la creación. Pero la gente, con excusas, no han querido entender las cosas hechas del modo que Dios las hizo. Y entonces han hecho imágenes a su antojo y a su imaginación, a las cuales han adorado y han dado esa deidad que le pertenece solamente a Dios. Y entre esos pecados se atestaron, por decirlo así, porque su mente fue reprobada por Dios. Dios los dejó que su mente cegada espiritualmente y reprobada hiciera lo que quisieran ellos. Entraron en, voy a decir aquí esto que es muy importante, injusticias, toda clase de injusticias, fornicaciones, perversidades, avaricias, maldades, envidias,
homicidios, contiendas o pleitos, que es un sinónimo, engaños y malignidades, murmuraciones, aborrecedores de Dios, detractores de Dios, injuriosos, o sea que calumnian, soberbios, altivos, inventores o creadores de males, desobedientes a los padres, necios, o sea, tercos, desobedientes, desleales, sin afecto natural, dice la palabra, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y esa dignificación de muerte, que desgraciadamente desde Éxodo lo podemos ver con Moisés y los mandamientos, que fueron rechazados por el pueblo de Israel y que actualmente estamos haciendo lo mismo. Todas estas cosas las vemos en la actualidad. La gente me pone a veces, ¿por qué usted habla de Dios y quiere confundir a la gente? Si hay un montón de dioses, si no ve cómo está el mundo. Y yo le contesto, lee la palabra. Todas estas cosas que están aquí, el Señor nos ha dicho háganlas. No, las personas han querido hacerlas. Hemos querido practicarlas. Nuestra propia maldad o concupiscencia interna, que ya la traemos, nos hace hacerlas. ¿Verdad? Entonces retomemos que Dios decide revelarse a la humanidad desde Moisés y hasta hoy, para evitar todo esto también. Por último, y muy importante, vamos a leer tres capítulos más. Efesios 2, 12 y 13. Efesios está despuesito de Romanos, dice 2, 12 y 13, así. En aquel tiempo estabais o estabas sin Cristo. Efesios es en el Nuevo Testamento, por eso habla de Cristo, ¿sí? Aunque Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad, se complementan, está hablando de Cristo acá. En aquel tiempo estabais o estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, como les decía que dice la Reina Valera, nosotros, ustedes y yo, en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiero hacer énfasis en que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Señor ha tenido una sola intención y es redimir de su propia maldad al ser humano. Y su última oferta para el pueblo de Israel y para nosotros y para los que vendrán fue la muerte de Cristo Jesús, su Hijo. Por eso Él nos hace unos. ¿Pero cómo? Cercanos, hechos cercanos por medio de su sangre. ¿Verdad? Y aquí vamos a lo que se llama fe. Porque ahí es donde quiero terminar. Él nos ha acercado para ser como Él un poquito y para estar con Él. ¿De acuerdo? Ahora, el último que vamos a leer, que es el 5, punto número 5, y muy importante, sobre la fe, que es la base para agradar a Dios, es Hebreos 11:1. Hebreos está despuesito de Efesios. Dice así, la fe que agrada a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Lo repito en palabras más claras. Es pues la fe que podemos sentir usted y yo, la seguridad de lo que esperamos y la completa confianza de lo que no vemos. ¡Wow! ¿Cómo vamos a tener completa seguridad y confianza de algo que no vemos? Por eso les digo, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber si existe? La única forma de que usted lo descubra es en su propia vida y búsqueda hacia Dios. Es en la aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz como su Salvador del alma y empieces a buscarle en oración en tu cuarto, en intimidad, en tu lugar preferido, en una montaña, donde quieras estar. El Señor es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar que Él quiere llegar y omnipotente, que es todopoderoso. Ahí es donde nosotros podemos conocerlo y va a ser una revelación de Él directa hacia nuestra vida. Pero es una decisión. Él es un caballero. Él nunca te va a empujar la puerta ni te va a obligar a que tú le creas. Es por fe. Esto me recuerda un versículo que dice que es por medio de la fe que se puede ser salvo. Y solo hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. ¿Ok? Dice Hebreos 11:6. Para confirmar, ya vimos 11:1, ahora vamos al 11:6, confirmamos. Pero sin fe. ¿Sin qué? Sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con más claridad, es el que premia o recompensa a los que le buscan. O sea, solamente por la fe nosotros podemos conocer a Dios. Creo que fui clara, creo que lo hice de una manera despacio, lenta y organizada. Anoche terminaba este estudio, ayudada por muchas cosas que pude sacar de varias partes, que estoy agradecidísima por ese conocimiento. Y lo que les dejo como, digamos, postdata o reflexión, si le podemos llamar así, es esto. Sin fe, cuando Laura estuvo sirviendo hace muchos años en una iglesia, ministrando la alabanza, llegó un punto donde yo le dije a Dios, por muchas injusticias humanas que se me hicieron, yo le dije a Dios, disculpa Dios, si es que existes, y me quedé viendo para el cielo raso, que todos decimos que está ahí, ¿verdad? Si es que tú existes, revélate a mi vida, de ver cómo usted hace para que me haga creer que usted existe. Porque sinceramente yo a usted no lo he conocido. Y yo servía en una iglesia. ¿Qué había faltado ahí? Que yo estaba siguiendo lo que otros decían de Dios. Me faltaba mi propia intención de conocimiento. Y había un tiempo específico donde Dios se me iba a revelar a mí. Y fue en mi cuarto. No hubo un pastor, no hubo un amigo, no hubo un profeta, no hubo nadie que me tocara, que me apoyara, que me aconsejara en mis borracheras, en mi desobediencia, en mi andar en la calle, en mi dejar todo lo espiritual y volverme contra Dios porque yo decía, eres injusto por lo que permitiste que me pasara. Porque personas que están en eminencia o en puestos importantes para nosotros reflejan un ejemplo y desgraciadamente tanto yo como todos los demás nos van a fallar en algo. Esto no quiere decir que avalo
que por años y años estemos en el Evangelio de Dios y no hayan cambios y frutos en nosotros. ¿De acuerdo? Porque el Señor tiene el poder para perfeccionar las debilidades que tenemos y que se le glorifique a Él esa fortaleza y dominio propio que usted y yo ocupamos en nuestras debilidades, que Él es consciente que las tenemos, pero hay que traerlas a sus pies, hay que entregarlas, hay que decidir ocupar ayuda. Él no va a venir a botarte la puerta del alma para cambiar tu vida, tienes que abrirla tú si deseas hacerlo. Entonces Laura, muy brava con Dios, le dijo, si quieres que yo vuelva alguna vez a alguna de esas iglesias, vas a tener que ver cómo haces para que yo crea que tú existes. Porque si a mí alguien viene ahorita y me dice, oiga, ¿quién es Dios? Yo no tengo una santa idea. Ay, que mi abuela Luz dice, sí. Ay, que Humberto dice, sí, dicen que hay Dios. Y yo veo que les toca y que les hace y que les responde. Pero yo ese no lo conozco. He estado aquí como por obediencia, aprendizaje y por, digamos, herencia. Pero yo no sé quién es Dios. Lamentablemente no tenía una respuesta, amigos. A mis 19 años todavía yo no sabía quién era Dios. Lo empecé a conocer hasta que abrí mi corazón con sinceridad a Él y por misericordia no me fulminó. Y entonces empezó a tratar conmigo en mi cuarto. Tuve sueños de revelaciones que pasaban en la misma semana. Empecé a sentir en mi cuerpo un fuego caliente que ardía desde aquí, mi espalda. Cuando necesitaba un abrazo, yo literalmente sentía algo que me envolvía. Cuando mi hija estaba enferma, algo caía, que yo lo sentía caer en el cuarto y mi hija se le quitaba la fiebre sin una pastilla. ¡Wow! A mí el Señor me dijo, ¿quieres saber quién soy? Bueno, tome. Y empezó a darme una y otra y otra y otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa de Él hacia mí directa, para que yo entendiera que sí era real. Y estamos hablando de que esta palabra que yo estoy ahorita aquí meditando con ustedes, yo no la había descubierto. La había oído alguna, pero como hoy que he podido estudiar un poquito la teología y he podido estudiar muchas cosas, no las sabía. O sea que Él trató conmigo, porque en el fondo del corazón Él vio que yo tenía incredulidad, ateísmo, por todo lo que me había pasado y por lo que yo veía con mi vista entenebrecida, como ellos. Pero el Señor, como a Pablo, el apóstol Pablo, que fue el que nos persiguió por muchos años, cuando era Saulo de Tarso, le quitó las escamas de sus ojos y le permitió ver espiritualmente quién era Dios en aquel sol refulgente que lo dejó ciego, porque la presencia de Dios tapó hasta el mismo sol. Así ha hecho Dios con mi vida para que yo lo conozca y quiere hacer con tu vida. Yo no puedo irme de este mundo sin dejarte este mensaje. Si alguien no se tomó el tiempo de explicarte esto, yo quiero que lo escuches aquí, que lo confrontes con la Biblia que tienes y que lo compartas con aquellos que necesitan saberlo. Yo deseo que así como el Señor ha venido trabajando en mi vida y he fallado, he recaído, me ha vuelto a levantar, me ha perdonado de nuevo, pero aquí sigo. He llegado a intentar quitarme la vida 2 veces de los dolores tan profundos que me ha ocasionado la vida. Y Dios ha permitido que pase por esos procesos para enseñarme cosas. Y aunque no tengo el ánimo más grande, ni el emocionalismo que todo el mundo refleja hoy con el consumismo, con el dinero, con los novios, con lo físico y muchas otras cosas que quieren tratar de llenar, que no lo van a lograr. Y no puedo decir que soy la más emotiva o emocionada. Así con todo, sigue el Señor trabajando en mi vida, sin un carné aquí que diga Pastora Laura, sin un servicio específicamente en una iglesia. Yo sirvo al Señor por medio del canal
y en donde quiera que vaya le hablo a la gente del Señor. Por eso yo no puedo irme de esta tierra sin haberte dejado este video. Por favor, te pido que compartas este video. Sé generoso con personas que necesitan entender lo que yo no entendía y ocupan un testimonio real de alguien real. Porque si yo me pellizco me duele, estoy aquí. Me pueden buscar, me pueden escribir para que yo pueda sentarme con ustedes y contarles cómo es mi vida, cómo fui a conocer a Dios, cómo llegué a conocer a Dios, que hoy para mí es mi padre, mi amigo, ha sido mi esposo por muchos años, ha sido mi hermano, ha sido todo y es todo y lo necesito profundamente para seguir adelante. Gracias por prestarme su tiempo. Son casi 40 minutos, pero yo espero que haya sido muy, muy eh, alimenticio lo que hemos estudiado hoy. Gracias por seguir a Jesus Kairos, que es un canal que está al servicio de cualquier persona, de todo el que quiera acceder. Compártelo para que otros también puedan tener eh, al Señor Jesús en su corazón. Y si tú crees que quieres tener fe como el grano de mostaza, como dice la palabra, que ya hemos hablado de que es como la puntita de este lápiz, un grano de mostaza, yo te invito para que si tu fe es así o es menor, hoy hagas una oración conmigo y cierres tus ojos y digas, Señor, no he creído en ti porque no te puedo ver y no te puedo tocar. He sido incrédula, incrédulo, hasta ateo o atea. Ahora entiendo qué eres, cómo debo tratarte, qué debo esperar de ti, qué no debo esperar de la escritura, pero que en la escritura está el manual de vida que has dejado para mí. Señor, quiero que entres a mi corazón hoy y limpies todo pecado, toda falta, toda iniquidad, que significa pecados constantes que nunca he podido soltar, que no he podido dejar de hacer y librarme de ellos. Por favor, entra a mi corazón, toma mi vida para ti. Yo quiero nacer de nuevo en ti hoy, en espíritu. Quiero empezar una nueva vida con Jesús, tu Hijo, que se sacrificó en esa cruz para traer la palabra a este mundo y fue rechazado y fue martirizado, pero resucitó al tercer día, venciendo la muerte, triunfante en la cruz. Y ahí estableció que por medio de él y del arrepentimiento de mis pecados y el lavado de su sangre en mis pecados, yo puedo ser parte de ese pueblo Israel espiritual ahora. Y quiero que entres a mi vida y quiero que vivas en mí y me ayudes para poder seguir adelante aprendiendo de la palabra. Ponme personas a mi alrededor para que me ayuden a poder entender la palabra. Dame los canales, los medios, el lugar para poder escuchar, porque la fe viene y crece por el oír la palabra y necesito escucharla. Te pido que aún a los que no conozco, que van a oír este mensaje, también puedan tener esa sensación aquí adentro de lo que yo estoy percibiendo hoy y hoy me has hecho entender que ellos también puedan entrar. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, tu Hijo.